Hoy nos metemos de lleno en la vida de una de las figuras más polémicas y fascinantes de la historia de España, el rey Fernando VII, un rey que, como vamos a ver, marcó a fuego todo un siglo de conflictos. El deseado y el rey felón. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos dos apodos, tan radicalmente opuestos, se refieran a la misma persona? Pues sí, su historia es precisamente la de una de las transformaciones más drásticas y controvertidas de la monarquía española. Así que la gran pregunta, la que lo cambia todo, es esa. ¿Cómo se pasa de ser la esperanza de toda una nación a ser considerado un traidor, un felón? Bueno, pues ese es el viaje que vamos a hacer hoy, repasando los momentos clave de su reinado. Para entender cómo llegó a ser el deseado, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que situarse en España de principios del siglo XIX, un país en una crisis política tremenda y, para colmo, a punto de ser invadido. A ver, Fernando era hijo del rey Carlos IV, un monarca que, digamos, no era precisamente popular. Desde muy joven, Fernando se dedicó a conspirar contra él y contra su todopoderoso ministro Godoy. Todo esto culminó en el famoso motín de Aranjuez, donde básicamente obligó a su padre a abdicar. Pero claro, la alegría le duró poco. Napoleón, que era muy listo, se lo llevó a Bayona y lo dejó encerrado en Francia. Y aquí viene la gran paradoja. Su cautiverio, lejos de hundirle, lo convirtió en un mártir, en el gran símbolo de la resistencia española contra el invasor francés. Así nació la leyenda de El Deseado. Y ojo, porque mientras el rey estaba de vacaciones forzadas en Francia, en España estaba pasando algo increíble, una auténtica revolución. En su nombre, las Cortes de Cádiz redactaron la primera constitución de la historia del país. La Pepa, como se la conoce, era un texto modernísimo para la época. Limitaba el poder del rey, establecía derechos, libertades. La nación entera esperaba con ansia el regreso de su rey para que firmara y diera comienzo a una nueva era. Es que hay que imaginarse el momento. Estamos en 1814. Napoleón por fin ha sido derrotado. Fernando VII, el deseado, vuelve a España. El pueblo lo aclama por donde pasa, los liberales le entregan la Constitución, todo el mundo está convencido de que empieza una nueva etapa de libertad. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro terrible. Lo primerísimo que hizo Fernando VII al pisar suelo español fue tirar a la basura todas esas esperanzas. Anuló la Constitución, disolvió las Cortes y restauró el absolutismo más rancio, como si nada hubiera pasado. Fue su primera, y para muchos, la mayor de sus traiciones. Y claro, esa traición fue la chispa que incendió España durante décadas. El país se convirtió en un auténtico campo de batalla entre dos Españas que no podían convivir, la del absolutismo que defendía el rey y la del liberalismo que se negaba a desaparecer. Su reinado fue una auténtica montaña rusa política, un tira y afloja constante. Empezó con 6 años de absolutismo puro y duro. Luego, en 1820, un pronunciamiento militar le obliga a tragar y a jurar la Constitución. Empieza así el trienio liberal. Pero aquello no iba a durar. En 1823 recuperó el poder absoluto y desató la que se conoce como la década ominosa, 10 años de terror y persecución brutal contra cualquiera que oliera a liberal. Pero, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un rey que se había visto obligado a aceptar una constitución consigue darle la vuelta a la tortilla de esa manera tan radical? Pues la respuesta, curiosamente, no está en España, sino fuera de sus fronteras. Pues lo hizo de la peor forma imaginable, conspirando con las potencias absolutistas europeas y pidiéndoles que invadieran su propio país. Sí, como suena. La respuesta fue un ejército francés de casi 100.000 soldados, los famosos 100.000 hijos de San Luis. Y no venían a conquistar España, no. Venían a aplastar al gobierno liberal y a devolverle el poder absoluto al rey. Pensemos esto por un segundo. El rey de España invitando a un ejército extranjero para que machacara a su pueblo y sus leyes. Ahí es donde se ganó a pulso el apodo de el rey felón. Y por si todo este caos político y militar no fuera suficiente, el final de su reinado nos trae el último gran drama. Uno que no tenía que ver con constituciones o ejércitos, sino con algo mucho más básico, la desesperada necesidad del rey de tener un heredero. Se casó, ojo, hasta 4 veces. Era casi una obsesión, una carrera a contrarreloj para conseguir un sucesor que asegurara la corona. Y esto, claro, añadía un drama personal y político tremendo a sus últimos años. Después de 3 matrimonios fallidos en ese aspecto, por fin, su cuarta esposa, que además era su sobrina, María Cristina, le dio una heredera. Pero claro, había un pequeño gran problema. Era una niña, Isabel. El problema se llamaba Ley Sáleca, una ley tradicional que básicamente decía que las mujeres no podían reinar si había herederos varones en la familia. Y en este caso lo había, el propio hermano del rey, Carlos.
Así que Fernando, en una de sus últimas y más controvertidas decisiones, hace una jugada drástica, aprueba la pragmática sanción, que no era otra cosa que la anulación de la ley sálica. Con un solo plumazo, su hija Isabel se convertía en la heredera. ¿El problema? Su hermano Carlos se sintió lógicamente traicionado y se negó a aceptarlo. La disputa ya no era solo familiar, se acababa de plantar la semilla de una guerra civil devastadora. Y esta decisión, la última gran decisión del rey, fue la que partió España en dos, literalmente. Por un lado, los isabelinos que, y esto es muy irónico, tuvieron que apoyarse en los liberales para defender el trono de la niña, y por el otro, los carlistas, los seguidores de su hermano Carlos, que eran los absolutistas más acérrimos. Esta pelea no era una simple disputa de herencia, fue el detonante de las guerras carlistas, que desangraron España durante casi un siglo. Entonces, cuando echamos la vista atrás, al final de su vida, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado de El Deseado, que acabó siendo el rey felón? Pues miren, aquí los historiadores no se andan con rodeos. El consenso es brutal, prácticamente unánime. Su reinado se considera una de las peores etapas de la historia moderna de España, un auténtico y profundo paso atrás en todos los sentidos. Es que los hechos hablan por sí solos. Vamos a repasar. Se cargó la primera constitución del país. Perdió casi todo el imperio americano. Su gobierno fue una mezcla de ineficacia y pura venganza. La economía estaba por los suelos y, para rematar, dejó como herencia una guerra civil. El resumen es, sencillamente, catastrófico. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de Fernando VII es un recordatorio tremendo de cómo las decisiones de una sola persona pueden proyectar una sombra larguísima sobre el futuro de todo un país. Las divisiones que él creó, y sobre todo las guerras carlistas, fueron heridas que tardarían más de un siglo en empezar a cicatrizar. Heridas que marcaron, sin duda, la historia contemporánea de España.